Hola, ¿cómo están? Yo soy el doctor Alexis Lodillani. Esto es Pro Hábito TV. Si les gusta, compartan. Igual y este video le puede ayudar a alguna conocida, alguna prima, hermana, hija, etc. Me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram o en Facebook como Pro Hábito. Y hoy decidí hablar de síndrome de ovario poliquístico porque tengo muchas pacientes que se presentan con este síndrome y van al ginecólogo y les dan tratamiento, les dan pastillas generalmente y resuelven los síntomas, pero en sí no resuelven el problema, la raíz del problema. Y entonces pues les quería platicar de qué se trata, qué consecuencias tiene y después el tratamiento y digamos que la solución a todo. Entonces, síndrome de ovario poliquístico se refiere, es un síndrome porque tiene unido muchos síntomas y muchos signos y muchas manifestaciones en sí. Entonces lo englobamos como un síndrome. Poli significa muchos, quistes en el ovario. Como saben, tienen dos ovarios. Cuando ovulan, se generan folículos, de ahí sale el óvulo, y esos folículos se quedan como quistes. No sabemos por qué específicamente, pero sabemos que en ciertas mujeres se quedan como quistes. Y entonces quedan en los ovarios muchas bolitas llenas de líquido, y eso es síndrome de ovario poliquístico. Tiene dos grandes manifestaciones. Una se va a manifestar sobre la menstruación y la otra se va a manifestar en los andrógenos, en las hormonas, hiperandrogenismo. Y generalmente, pues, tiene influye sobre el ciclo menstrual. Desde la pubertad empiezan a tener problemas, si es que se manifiesta en la pubertad. Pueden tener menarcas tardías, es decir, que su primera menstruación es muy tarde. Entonces, en la historia clínica ahí hay que preguntar eso y ver si es muy tarde y empezar a sospechar. Tienen problemas como oligomenorrea, que lo que significa es que en lugar de tener 12, 13 menstruaciones al año, tienen 9 menstruaciones, o sea, no menstruan siempre. Pueden tener hasta menorrea, que es la pérdida completa, el cese completo de la menstruación. Y se acompaña con infertilidad, y generalmente infertilidad anovulatoria, es decir, que no ovulan, tienen la menstruación normal, pero cuando les toca ovular no hay un óvulo ahí. Entonces, generalmente se presentan las mujeres por esto con el ginecólogo. En mi caso se presentan porque tienen sobrepeso y obesidad. Y tienen la segunda manifestación, que creo que es la más importante y en la que nos vamos a enfocar y se van a dar cuenta por qué, que es hiperandrogenismo, que significa que están produciendo muchos andrógenos, es decir, hormonas masculinas. Y al presentarse esto, empiezan a tener acné. Les sale acné generalmente en la parte de las mejillas y llegan también así de que no se me quita el acné, con mi ciclo menstrual aparece acné y aparece muchísimo. Y no hay nada, se lavan, se hacen lo que sea y sigue ahí. Es un acné dependiente de hormonas. Y tienen hirsutismo, es decir, que tienen mucho pelo. Y no nada más así vello, sino pelo. Obscuro, se puede ser virilización, así como barba, bigote, etc. Entonces, esto es algo que pues, les afecta. El pelo, en lugar de tenerlo fuerte, tenerlo que les crezca, empieza a ser mucho más delgado y empiezan a tener pérdida de pelo. Entonces, la incidencia de esto es 8% en la población femenina. Obviamente es en las mujeres porque pues, los hombres no tienen ovarios, pero 8% es una endocrinopatía bastante común. O sea, es una buena cantidad de la población femenina que padece de síndrome de ovario poliquístico. 40% de este 8%, o sea, de las que lo padecen, van a tener obesidad y sobrepeso. Y obviamente acompañado de la obesidad y sobrepeso, que lo que siempre hemos platicado, se va a acompañar diabetes mellitus tipo 2, resistencia a la insulina, van a empezar a tener dislipidemias, es decir, que van a tener problemas de niveles altos de colesterol y de triglicéridos. Empiezan a tener apnea del sueño porque se empieza a acumular la grasa en el cuello, entonces no respiran bien en la noche y entonces están despertando. Y al despertarse no duermen bien y al no dormir bien empiezan a secretar cortisol y todo este ciclo se hace todavía más intenso. Pueden tener depresión y ansiedad, obviamente, porque las hormonas están como locas, no son sus hormonas las que están funcionando y entonces en muchos casos hay depresión y ansiedad. Y como les comenté, van a tener infertilidad anovulatoria, no van a ovular.
Entonces, estos son básicamente los problemas que se presentan. Uno muy serio y complicado es que empiezan a tener hiperplasia del endometrio. Si recuerdan, bueno, es un dibujo ahí bastante burdo del aparato reproductor femenino y van a tener los ovarios a los lados. Lo que ven ahí son las fimbrias y las trompas de falopio, y cuando ovulas, viaja tu óvulo por las trompas de falopio, baja, y si se fecunda, se va a implantar en el útero y ahí se va a generar un producto. Si no, simplemente cuando tienes tu menstruación va a bajar. Y lo que sucede es que todas estas rayitas que están ahí es el endometrio, que es básicamente lo que se desprende y sale con el sangrado. La cuestión es que si se está quedando ahí, se empieza una hiperplasia, crece y puede crecer mal y puede desembocar a cáncer de endometrio. Entonces, esto es lo que realmente nos preocupa. Ahora, ¿qué factores de riesgo? Realmente no sabemos si los factores de riesgo predeterminan tener ovario poliquístico o el ovario poliquístico determina estos factores de riesgo, pero sabemos que la obesidad y el sobrepeso son unos. Resistencia a la insulina y diabetes también pueden condicionar a ello. Genética, si tienen un familiar, o sea, digamos que de primera generación, que puede ser mamá, hermana, entonces pueden tener ovario poliquístico y elevados niveles de insulina. Algo que no revisan los ginecólogos es los niveles de insulina. Sí le revisan la glucosa, pero no tiene que ver con la glucosa, tiene que ver con los niveles elevados de insulina. Entonces hay que checarse insulina para ver cómo la traen, si empiezan a tener estos síntomas y estos signos. Ahora, lo que me interesa es platicarles el problema real. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué se está dando? ¿Por qué está sucediendo esto? Para poderlo resolver, porque podemos dar tratamiento para resolver estos síntomas y estos signos, pero lo que queremos es resolverlo de raíz. Y el problema real es el hiperandrogenismo, es decir, que se están produciendo exceso de hormonas masculinas y entonces empezamos a tener todo esto. Esto es lo que genera un ciclo irregular, genera la menarca tardía, genera la oligomenorrea, que no menstrues, o puede ser que por completo una amenorrea secundaria y la infertilidad. Esto es derivado del hiperandrogenismo y lo que sucede cuando tienen los niveles de insulina muy elevados, la insulina trabaja sobre las células de la teca y si tienen el folículo o tienen el quiste, lo que rodea está forrado de estas células de la teca y la insulina influye sobre ellas y ellas son las que producen los andrógenos. Entonces, en realidad es un problema de insulina. La insulina está afectando la teca y la teca lo que está haciendo es generar andrógenos. Entonces, lo que tenemos que realmente controlar es la insulina. Y las mujeres que tienen ovario poliquístico van a tener una obesidad diferente. Hay dos tipos de obesidades. Tenemos una obesidad ginecoide y una androide. La ginecoide generalmente en las mujeres se presenta y suben de peso, engordan, digamos, en cadera y en muslos. Y entonces les hace una figura como de pera. Pero cuando tienen ovario poliquístico, engordan como los hombres, es decir, del abdomen y del pecho. Entonces les hace una forma como de manzana. Y esto es peligroso. ¿Por qué? Porque obviamente tienen hormonas masculinas y entonces van a tener riesgo de problemas cardiovasculares. Definitivamente. ¿Por qué? Porque va a aumentar los niveles de colesterol, van a aumentar los niveles de triglicéridos, va a aumentar los niveles de insulina, los cuales van a hacer que se endurezcan las arterias y entonces empiezan a tener problemas circulatorios y cardíacos y pueden llegar hasta el infarto. Entonces lo que hacen, y nos vamos a ir al tratamiento de aquí, es vas al ginecólogo, lo más probable es que te dé pastillas anticonceptivas para regular tu ciclo menstrual y funcionan muy bien y creo que es lo adecuado y te va a dar fármacos para inhibir los andrógenos. Pero en realidad no están resolviendo el problema. Lo que tenemos que resolver son los altos niveles de insulina y todos estos últimos videos he estado hablando de insulina. ¿Cómo bajamos los niveles de insulina para dejar que esto suceda? Porque realmente no está resolviendo el problema al tomar las pastillas, va a seguir ahí el problema. Si se suspenden las pastillas, regresa el problema. Entonces lo que necesitamos hacer es atacar de raíz.
bajar los niveles de insulina. Y como ya saben y lo he platicado, la insulina la detonamos cuando comemos carbohidratos. Entonces tenemos que llevar una dieta metabólica baja en carbohidratos. Así bajamos nuestros niveles de insulina. Tenemos que hacer ayunos intermitentes. Así, si no estamos comiendo nada, no secretamos nada de insulina. Y tenemos que bajar de peso, obviamente, lo cual va a ser a consecuencia de esto, y hacer ejercicio. Entonces, sí pueden ir al ginecólogo, pueden ir al doctor y se los va a resolver, pero el problema de raíz lo van a tener que resolver ustedes y lo van a resolver a través de nutrición y de ejercicio. Y aquí los quiero invitar y las quiero invitar a que chequen mi programa ProStart 101, el método, en donde vienen estos dos regímenes alimentarios que los van a poder aplicar y les va a ayudar. Yo soy el doctor Alexis Lodijani, espero les haya funcionado, hayan entendido algo y si les gusta, compartan. Nos vemos en el siguiente video.